Buenas noches, mi nombre es Natalia Corredor, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estoy estudiando comunicación social y este taller es sobre cultura política, sobre las manifestaciones estudiantiles a lo largo de la historia. Esta historia comienza en 1992, cuando estudiantes de la Universidad Nacional y estudiantes de universidades públicas le estaban pidiendo al gobierno, primero, que los militares se salieran como tal de los mandatos, ya que fueron participantes en la masacre de las bananeras. Y por otro lado, le estaban pidiendo la renuncia a su cargo como mandatario al señor Miguel Abadía Méndez, para que renunciara con todas sus fuerzas militares, ya que no permitía una marcha pacífica de los estudiantes manifestando su inconformidad respecto a los implementos y a los recursos que se tienen que distribuir en todas las universidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que desde 1992 se empezaron a crear todas estas luchas y todos estos decretos en los cuales se creó la Ley 30 de 1992, en la cual decía que se le daba a las universidades más estudios, más laboratorios, más trabajos, más infraestructura y demás. Pero ¿qué trajo esto detrás de la ley? Pues por una parte, que el aumento que iba a tener la infraestructura o la inversión a los recursos de la universidad iba a aumentar porcentualmente o paralelamente a cómo aumentaba el subsidio de alimento, ¿sí? A la razón por la cual quiere decir que entonces para el gobierno la Universidad Nacional en ningún momento iba, o las universidades públicas iban a crecer, iban a necesitar más adelante más recursos, ya que su aumento significativo por los estudiantes que querían estudiar o por las personas que no tenían ciertos recursos y deseaban estudiar, iban a tener una mayor oportunidad para hacerlo. Esto quiere decir que cuando quisieron ingresar, cuando empezaron a hacer todos sus preparativos, salieron del colegio, salieron de bachilleres y quisieron hacer un pregrado, aumentaron su cifra de estudiantes el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitaron más recursos, necesitaron más implementos, necesitaron hacer más investigaciones, laboratorios, los profesores empezaron a preparar más. ¿Y esto qué quiere decir? Que más adelante esos profesores, que estaban estudiando pedagogía de cualquier fase, salieron y se volvieron profesionales. ¿Qué hicieron estos profesionales? Empezaron a hacer posgrados. Estos posgrados, sí, en su momento, en 1973, eran pocos, ¿sí? Pero entonces, cuando fue aumentando la cantidad de personas que empezaron a hacer sus posgrados, llegaron a doblar esta cifra. Esto que hizo que el gobierno claramente, como según la Ley 30 de 1992, el aumento iba a ser porcentual a la caja de compensación, al subsidio y demás que ellos daban, entonces no daba el mismo abastecimiento al cual nosotros requeríamos. ¿Qué hicieron los profesores en ese momento? Entonces, ellos siguieron haciendo sus estudios, siguieron protestando, porque claramente para un profesor es muy importante, es esencial seguir con su rutina de estudio, de investigación, para ser más preparado y asimismo enseñarle a sus estudiantes a ser preparados, a hacer sus cosas, a hacer investigaciones y salir adelante. ¿Con esto qué se llevó? Se llevó a que se le decretara una ley, saliera una ley en la cual se le daba a los profesores que se les pagaba porcentual a los estudios que hacían, a las investigaciones y demás procesos que ya habían llevado a cabo. ¿Pero qué hizo esto? Que el gobierno no vio la manera por la cual se financiaba correctamente. Entonces, ¿qué les tocó a las universidades? Pues sacar de sus bolsillos y empezar a pagarle a los profesores lo que medianamente se podían empezar a pagar, ¿sí? Porque como no reciben los recursos suficientes, no tienen tampoco para pagar a los profesores, cosa que ellos como tal no deberían hacer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a administrar perfectamente la plata que se les daba del gobierno, la poca plata que se les daba, empezaron a administrarla de manera correcta. ¿Y qué hizo esto? Que entonces, plata que se les daba, y esto que hizo, que entonces ellos empezaran con sus investigaciones, a llevarlas un poco más a fondo, a seguir con sus investigaciones y poder hacer y poder cumplir con el ranking que siempre han tenido. Hemos visto
que las universidades públicas de Colombia son las más importantes y las más estudiadas, la que más investigaciones tiene y la que mejor saca adelante los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que para el gobierno, que los estudiantes empiecen a sacar esas investigaciones y tengan tantos reconocimientos, quiere decir que no están tan mal. ¿Pero qué hace esto? Que los rectores de las universidades, lo que están haciendo ellos, como dije anteriormente, están administrando perfectamente la plata. Lo que es como un alivio, lo que es una manera de administrar, de salir adelante, se convirtió en un karma, se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque esto hizo que obviamente el gobierno dijera, no, todo está súper bien, ustedes no necesitan nada, ¿para qué piden más? Entonces, lo que hizo el señor Iván Duque recientemente, el 10 de octubre de 2018, fue decir que estaban destinados 500 millones de pesos para la educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio un profesor preparado, que últimamente los profesores están supremamente preparados, tienen pregrados, posgrados, doctorados, tienen investigaciones encima, artículos, libros realizados y demás. ¿Qué hace esto? Que una persona, un profesor de ese nivel, gana de 4 a 7 millones. ¿Qué hace esto? Que eso no es porcentual a que gastaron más de 20 años estudiando, más de 20 años llevando a cabo todos estos proyectos, realizando todos estos factores para enseñarle a sus estudiantes, para que ellos salieran adelante, para que ellos también hicieran investigaciones, tuvieran reconocimientos y a la final no se les pague correctamente. Entonces, retomando, ¿qué sucedió? Al decir el señor que se tenían 500 millones de pesos, nuevamente se dio pie a que todas las universidades públicas y privadas, porque también se unieron las privadas, porque ya no tienen suficientes recursos para investigaciones, ya no tienen suficientes infraestructuras. De hecho, muchas de las universidades, sus infraestructuras están completamente deterioradas y necesitan hacer una reestructuración. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita plata para eso. Se necesita plata para los estudiantes, para que ellos puedan estudiar. Se necesita ampliar las universidades, se necesita ampliar los salones, las aulas, las aulas múltiples, invertir en la educación artística, porque los que son músicos, los que estudian cualquier de educación física o de arte, no tienen la misma proyección o no tienen la misma capacidad de recursos, no se le invierte de la misma manera de investigación y demás, de apoyo para que ellos puedan salir adelante, para que ellos puedan demostrar el trabajo que están haciendo. ¿Qué se hizo entonces? Los estudiantes empezaron a dejar de solamente estudiar para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque también el subsidio del almuerzo y demás se cortó. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces muchos de los estudiantes que estaban en ese momento tuvieron que empezar a trabajar. Se empieza a deteriorar el estudio, se empieza a dejar a un lado el estudio y adicional a esto, entonces las universidades también empiezan a recortar la cantidad de personas que empiezan a recibir. ¿Esto qué hace? Que al deteriorar o al disminuir la cantidad de personas que pueden ingresar, muchos de los estudiantes o muchas de las personas que acaban de salir de bachiller, del colegio, se quedan por fuera. Dejan de estudiar. El 85% de las personas que están en las universidades públicas son de estrato 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que están estudiando en universidades públicas es porque realmente lo necesitan, es porque realmente quieren estudiar y salir adelante. Pero ¿qué hacen las universidades ahora? Porque no tienen la misma capacidad de inversión, no tienen los mismos recursos. Empiezan a cortar la capacidad que tienen para pagarle o para invertir por estudiante, que son de pasar de 8 millones, que era lo cual se estaba invirtiendo en 1992, a pasar a menos de 3 millones de pesos por estudiante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchos de los estudiantes que están actualmente están haciendo unas investigaciones que no son completas o no son relevantes completamente a lo que están realizando. Entonces, al acortar la cantidad de estudiantes que pueden ingresar, muchos de los que quedan por fuera, entonces empiezan a trabajar, empiezan a ver entonces ya delincuentes, empiezan a ver personas que ya quedan a la deriva. ¿Y esto qué hace? Le corta las ilusiones, le corta la capacidad de aprender, la inteligencia y la capacidad de llevar a cabo algo que puede ser mucho más útil.
Por eso es que se realizan las luchas cívicas, las luchas estudiantiles, las marchas estudiantiles. Y por esto es que todos los estudiantes debemos ponernos en pie de protesta para que el gobierno cambie toda esta mentalidad que ellos tienen sobre las universidades públicas y privadas, sobre que no necesitamos nada, sobre que todo está bien. Necesitamos no ser conformistas. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Pino Ferrín, soy estudiante de CEA de Palmira Valle, estoy cursando el segundo semestre de agronomía. Bueno, voy a hablar sobre la temática que escogí durante el curso de cultura política. Escogí marchas estudiantiles del 2018. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, creo que es pertinente porque es el espacio y tenemos los estudiantes para la expresión de nuestras ideas y las inconformidades hacia el gobierno y los altos mandos, que hace con nosotros lo que han querido, llegando al punto de que hay estudiantes que ni siquiera tienen un lugar digno donde estudiar y además de eso cuenta con los recursos necesarios para realizar sus estudios porque el Estado le ha negado oportunidades de hacerlo con la educación gratuita que sería de gran beneficio para todos aquellos que cuentan con los recursos para costearse algunas carreras y así poder salir adelante. Segundo, ¿cómo relaciona la temática con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, nosotros como ciudadanos, estudiantes, personas, tenemos unos derechos fundamentales, entre los cuales está la libertad de expresión, lo cual nos da facultad de poder decir lo que pensamos, sentimos en cuanto a algunos temas que nos afecten y podemos también salir a las calles a protestar para que nuestra voz sea escuchada y con la cual exigimos al gobierno el cumplimiento para con nosotros los estudiantes también en cuanto a la política que es una forma de poder expresar lo que sentimos y poder ser escuchado como pilar fundamental para buscar ayudas y ser ayudados. También cuando salimos a marchar porque estamos dando a conocer lo inconforme que estamos en cuanto a los dirigentes que nos gobiernan porque no hemos visto, no hemos visto ayudas realmente beneficiosas. Tercero, ¿por qué el periodo que ha determinado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, escogí este periodo porque creo que al ser actual es de mucha importancia y porque al estar tan reciente estamos más involucrados en el tema y también porque estas marchas fueron de más fuerte y salieron a la luz problemas de corrupción, desvío de dinero, cosas que no debería de pasar porque estos dineros están destinados para la educación de los estudiantes. Cuarto, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Escogí, escogí este espacio geográfico porque es muy cercano a la ciudad donde actualmente vivo y porque he podido ver más de cerca todo lo que aconteció, aspectos positivos y negativos, y también porque es la parte donde actual estudio y con la cual tengo más relación. Quinto, ¿cuál es el contexto histórico en que se desencadena la temática del sector social? Son los continuos paros nacionales que se han presentado a lo largo del tiempo para exigir una educación de calidad y mejoramiento en las inversiones de las universidades públicas para que los estudiantes puedan acceder a una educación superior de calidad y acuerdo a cumplimientos porque prometen, solo se quedan en eso, en promesas. Bueno, sexto. ¿Qué población afectadas? ¿Quiénes son los autores relevantes del sector social investigado?
Bueno, pienso que la población afectada son más que todos los estudiantes que salen a marchar, sector estudiantil en sí, la familia de los estudiantes, que luchan para que sus hijos tengan acceso a una educación superior y que se dan forma para que puedan estudiar y que muchas veces en la marcha salen heridos y hasta muertos, como fue el caso de la última protesta estudiantil. Y también se ven afectados la población que salen a su trabajo, pero se afectan porque debido a la marcha no llegan a sus trabajos o llegan tarde. Séptimo, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolla el movimiento del sector social que está documentado? Básicamente, el tema de corrupción y también las malas administraciones de las universidades, donde el conjunto lo que hacen es robar el dinero que le corresponde a los estudiantes que si quieren formarse en los profesionales y así forzarse un mejor futuro. Octavo, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el contexto en sí es porque el gobierno no nos garantiza una educación de calidad, porque nos brinda los recursos necesarios para estos recursos que son muy importantes, tanto, tanto en el colegio como en las universidades, sin tener en cuenta que hay muchos jóvenes que quisiera estudiar, pero no pueden porque no tienen la forma y aún así en universidades públicas y entonces si está, se privatizan y con la situación económica actual de muchos jóvenes sería algo imposible para ellos acceder a una educación superior. Noveno, relación del tema con el concepto cultura política. Bueno, se relaciona en forma que nuestra mentalidad y educación están involucrados en el sistema político y sus procesos medios, por el cual se puede mejorar la forma de ver las cosas y así poder mejorarlas. Décimo, cómo el sector social ayuda a la construcción de la democracia. Al momento de salir, las marchas estudiantiles ayudan a demostrar la inconformidad que hay por parte del sector estudiantil y que protestando para exigir nuestros derechos y no dejarse robar, podemos demostrar que si queremos, podemos hacer las cosas, pero, pero que esta marcha sea más formas pacíficas y así poder dar a conocer el largo camino recorrido y el trabajo duro realizado para obtener lo que nos merecemos, con una democracia igualitaria, justa y sobre todo sin mentiras. Bueno, muchas gracias y para la próxima.